Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 132 de tu libro, en el subtema ¿Cómo ejercer una sexualidad de manera responsable? La actividad anterior nos ayudó a conocer algunas infecciones de transmisión sexual y cómo se transmiten, elementos importantes a tener en cuenta ya que las medidas higiénicas son una parte fundamental en la salud sexual y para el ejercicio de la sexualidad en cualquier etapa de la vida. Número 1. En comunidades, o sea, en pequeños equipos, y de forma solidaria indaguen en libros, revistas, documentales o en Internet, con la supervisión de un adulto, las respuestas a las siguientes preguntas para conocer los cuidados de higiene en la región genital. Vas a investigar entonces si existe alguna diferencia entre las medidas de higiene que se llevan a cabo en el resto del cuerpo con respecto a la región genital. Escríbelas. Así es que buscando, esto fue lo que yo encontré. Y sí existe una diferencia. Se debe de utilizar un jabón suave y neutro para evitar irritaciones. El lavado debe de ser suave, pero lavando todos los pliegues o lugares que estén ocultos sin tallar con fuerza y enjuagando con abundante agua toda el área genital para evitar que se quede el jabón. Pregunta B. ¿Qué medidas de higiene específicas se requieren o requieren los genitales femeninos? Se debe de utilizar limpiadores específicos como jabón neutro. Realizar la limpieza de delante hacia atrás después de ir al baño. Es decir, vas al baño y cuando te limpias lo debes de hacer de delante hacia atrás con el papel. Olvídate de las duchas vaginales, no utilizar esponjas para lavar la zona íntima, no uses esponjas, usa tu mano. No utilices desodorantes íntimos, utiliza ropa interior de algodón y que no esté ajustada. La limpieza de la zona debe de incluir la vulva, así como los pliegues de los labios mayores y menores y no descuidar el lavado alrededor de lo que es el clítoris. La vagina no debe lavarse en su interior, ya que tiene su propio mecanismo depurador. Cada día se libera una cantidad determinada de flujo vaginal y es como así la misma vagina hace su propio lavado. Entonces, esto sería recomendaciones sobre cómo lavar los genitales femeninos. Ahora, ¿qué medidas de higiene específicas se requieren sobre los genitales masculinos? Se recomienda lo que es el uso de jabón suave, neutro, que no altere el pH ácido propio de la piel, mucosas genital. Hay que prestar especial atención a la limpieza de la zona genital y perinal después de orinar o defecar, así como antes y después de mantener relaciones sexuales. La zona genital masculina debe de lavarse cada día con agua y jabón neutro, incluido ingles, pene, testículos y escroto. Inciso D. ¿Por qué es fundamental la higiene para la salud sexual y el ejercicio de la sexualidad? Es importante porque la higiene íntima siempre es de suma importancia para evitar infecciones. Durante el embarazo se vuelve fundamental, ya que el aparato genital sufre diversos cambios fisiológicos, variaciones en la flora vaginal. Se recomienda que el ejercicio de la sexualidad debe de ser practicado cuando se esté psicológicamente preparado, o sea, seas adulto, a partir de que la persona sea considerada adulta, al igual que debe de mantener una sola pareja para evitar infecciones de transmisión sexual. Listo. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de lo que ustedes hayan encontrado de información. Número 2. En comunidades y siendo solidarios, profundicen su conocimiento sobre los diferentes métodos anticonceptivos haciendo lo que se indica. Te vas a ir al libro de saberes o a la biblioteca del aula o a la pública, o posiblemente también puedas usar el internet con un adulto mayor que esté supervisando y responde estas preguntas. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Esto es lo que yo encontré como respuesta.
Son todos aquellos capaces o métodos capaces de evitar o reducir la posibilidad o posibilidades de un embarazo. Es recomendable utilizarlos desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil. Prácticamente los métodos anticonceptivos buscan evitar que te embaraces si es que eres mujer. Después te dice que escribe tres métodos anticonceptivos y su porcentaje de efectividad. Tenemos el primero, que es el uso del condón. Si lo usas de la manera correcta cada vez que tienes sexo, el condón tiene una efectividad del 98% para prevenir embarazos. Otro método es la píldora anticonceptiva. Su efectividad es alrededor del 98%, siempre y cuando se esté tomando con regularidad que marca cada marca. Es decir, tienes que tomarlo como te dice la indicación de la caja anticonceptiva para que tenga una efectividad del 98%. El DIU de cobre es otro método anticonceptivo y tiene una efectividad de más del 99%. En el inciso B te dice que copien la siguiente tabla en su cuaderno y complétenla con la información que obtuvieron. Entonces, en base a toda la información que hayan obtenido, ahora la van a acomodar en la tabla. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la tabla que se llama métodos anticonceptivos y está formada por dos columnas: nombre y forma de uso y dibujo y porcentajes de efectividad. Vamos a colocar los ejemplos que te piden aquí. Estos son dos. Pero recuerda que si la maestra o tu maestro te diga que coloques toda la información que encontraste, tendrías que ampliar más, o sea, hacer más grande la tabla. Nombre y forma de uso: tenemos un método anticonceptivo, inyecciones anticonceptivas. Ese sería el nombre. Forma de uso: su uso es: la primera inyección se aplica entre el primer y séptimo día de la menstruación. Entre el primero y séptimo día de cuando se está menstruando. La siguiente inyección de esta de anticonceptiva se aplica cada 90 días, o sea, cada 3 meses, sin dejar pasar más de 3 días para asegurar la eficacia anticonceptiva del método. Dibujo, porcentaje de efectividad. Este sería el dibujo. En este caso, en vez de estos, sería una inyección porque dijimos que era una inyección. Entonces, aquí yo me equivoqué y lo correcto, el dibujo sería una inyección que te debes de poner, en este caso cuando seas mayor, cada 3 meses. Este sería el dibujo de mi primer anticonceptivo que estoy poniendo en mi tabla. Y esta técnica tiene una efectividad del 98% para evitar embarazos. La siguiente es el condón femenino. Su uso es que se sostenga el borde externo del condón por el extremo cerrado. Esa es la forma de uso. Apriete ambos bordes del anillo interno con el índice y el pulgar e introdúzcalo en la vagina. Es decir, vas a introducir el condón vaginal adentro de la vagina. Es como insertar un tampón de estos que son para la absorción de la regla menstrual. Dibujo y porcentaje de efectividad el dibujo sería este, mira. Así tiene la forma el condón femenino. Se debe de colocar de esta manera, introduciéndolo en lo que es la vagina. Cuando se utiliza correctamente el condón femenino todo el tiempo y se usa todo el tiempo, el condón femenino tiene una efectividad del 95% para evitar embarazos. Y también es importante que cuando se retire el condón femenino se tenga la precaución de evitar que se derrame lo que es el semen.
Número 3. En asamblea, de forma respetuosa, intercambien la evidencia de su investigación y enriquezcan la tabla que completaron. Es decir, que entre todos van a ir añadiendo más métodos anticonceptivos. Recuerda que esta tabla, pregúntenle a la maestra si se va a hacer muy grande o pequeña, y si es así, tendrían que hacerlo en el cuaderno. Listo. ¿Comprendemos? Recuerda que al inicio del proyecto por indagación hiciste una encuesta en la que recabaste datos sobre el embarazo a temprana edad. Es decir, que es momento de que recuperes la información de la encuesta otra vez. De manera individual, esto es lo que van a hacer, de manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, concentra los resultados de toda tu comunidad en la siguiente tabla. Aquí te vas a tener en cuenta, mira, yo te voy a dar un ejemplo, pero recuerda que aquí van a tomar en cuenta la cantidad de encuestados que hicieron. Pregunten a sus maestros si la cantidad de encuestados será por equipos o por todo el grupo. En este caso, yo te voy a dar un ejemplo de 60 personas encuestadas. Se requiere, en este caso, las encuestas. Yo me voy a basar en la primera pregunta. ¿Qué edad tenía cuando tuvo su primera hija o hijo? Recuerda que esto tienes que preguntarle a la maestra si van a hacer todas las 3 preguntas. Tal motivo tendría que hacer una tabla más grande, o si solo van a realizar una pregunta. En mi caso, yo te voy a dar el ejemplo de la primera pregunta. ¿Qué edad tenía cuando tuvo su primera hija o hijo? Tenemos los intervalos de edad. Si lo tuvo a los 10 o 12 años, entre los 13 y 15, 16, 18, 19 años o más. Y aquí van a especificar y a las personas que le preguntaron fueron femeninas o masculinos y el total. Recuerda que este dato es importante. En el primero, de acuerdo a la encuesta que yo hicimos en el equipo, de 10 a 12 años, ninguna persona nos dijo que había tenido a esa edad su hijo, ni del sexo femenino, ni los hombres. Ni las mujeres ni los hombres presentaron. Por lo que el total, 0, porque si tú sumas 0 más 0 es 0, y el porcentaje es 0%. Pasemos a entre 13 a 15 años. En la encuesta que yo hice, me dijeron que 2 mujeres, sexo femenino, habían tenido su primer hijo en esta edad, entre los 13 y 15 años. En el sexo masculino, me dijeron que su primer hijo lo habían tenido, no precisamente ellos, sino su pareja, cuando tenían esta edad y habían sido 3 hombres. Total, 2 más 3 serían 5. El porcentaje lo estoy sacando en base al femenino y masculino. Bueno, ¿cómo se saca? Divides 5 entre el total de encuestados, que fueron 60, me da como resultado esto. Y de ahí el resultado, que es 0.083, lo multiplico por 100, indicándome que el 8.3%, tanto femeninos como masculinos, fueron padres. Es decir, el 8.3% de estas personas encuestados a esta edad fueron padres entre 13 y 15 años. Listo. De 16 a 18 años, esto fue lo que me dijeron. 9 mujeres habían tenido su primer hijo a esta edad. Y del masculino me dijeron que entre 12 padres a los 16, de 16 a 18 años, habían tenido su primer hijo. Voy a sumar entonces el total, porque aquí me lo está diciendo total. 9 más 12 me da 21. Voy a sacar el porcentaje en base al total de encuestados. Divido 21 entre 60, me da como resultado de esta división
0.35. Y aquí el punto 35 lo multiplico por 100 y me da como resultado 35%. Esto significa que de 16 a 18 años, el 35% de mis encuestados tuvieron a su primer hijo entre los 16 y 18 años. Listo. De 19 años o más, me dijeron que 18 mujeres habían tenido su primer hijo a estas edades y 16 lo habían tenido, 16 hombres a estas edades lo habían tenido. Su total, 18 más 16 son 34. 34 entre 60 me da .56, lo multiplico por 100, 56 por 100, y me dicen que del total de encuestados, el 56% tuvieron a sus hijos después de los 19 años, ya sea que hayan sido mujeres o hombres. Listo. Ahora aquí me dice el total. Si tú sumas el total de mujeres, en este caso fue 29, sumamos todos los valores, y el total de masculinos fueron 31. Si sumamos estos dos, me debe de dar el total de los encuestados, 60. ¿Qué porcentaje corresponde? Pues sería el 100%, ¿no? Entonces, recuerda que los datos cambiarán dependiendo de la encuesta y sus datos obtenidos. Esto es solo un ejemplo para que te des cuenta de cómo lo puedes hacer esta tabla. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Inciso A. Considerando los totales, obtén el promedio de cada intervalo de edad. Entonces, nuevamente me voy a traer la pregunta que yo estoy trabajando, que es esta. ¿Qué edad tenía cuando tuvo el primer hijo para poder considerar o sacar los totales y el promedio de cada intervalo de edad? Me traigo la tabla y voy a comenzar a sacar el promedio de cada uno. Voy a sumar cada uno. 0 más 0 es 0, 2 más 3 es 5, 9 más 12 es 21, 18 más 16, 34. De hecho, esto ya lo habíamos hecho anteriormente, pero te lo repito cómo se sacaron. Para sacar el promedio, en este caso me dice que el promedio lo saque por cada intervalo, es decir, de 10 a 12 saco mi promedio, de 13 a 15 saco otro promedio, de 16 a 18 saco otro promedio, 19 años o más saco otro promedio. Ejemplo, a 5 lo divido entre 2 porque son femenino y un masculino, o sea, son 2, entre 2, 2.5 sería el promedio en base a este intervalo de 13 a 15. Para sacar el intervalo de 16 a 18 sería 9 más 12, 21. 21 lo divido entre 2 porque son 2, una mujer y un hombre. Corresponde a 10.5. Aquí sería 34 entre 2. Corresponde a 17. Este sería el promedio de cada uno de los diferentes intervalos. ¿Por qué no tiene promedio? Porque su promedio es 0 debido a que no hay valores en estos dos cuadros. Listo. Ahora, si tu maestro te dice que saques un promedio general, pues aquí tendrías que sumar los totales y dividirlo y listo. Ahora, pasemos al inciso B. Escribe en cuál intervalo se obtuvo el promedio mayor. En base a esto, en mi caso, el que tuvo mayor promedio fue el intervalo de los 19 años o más que se presentaron en el embarazo, ya que
ya sea en el sexo femenino y el sexo masculino, la mayor cantidad de embarazos se dieron entre esta edad, entre cuando las personas eran mayores. ¿Cuál fue el intervalo de edad que más se repite o la moda en la que la gente tuvo a su primogénita o a su primogénito? En mi ejemplo, la moda donde más se repitió fue en el intervalo de 19 años o más. Aquí muchas, tanto el sexo femenino como el masculino, tuvieron más hijos, no lo tuvieron en la edad de adolescente. Pero más específicamente, la moda recae en el intervalo de los 19 años, muy específicamente en el sexo femenino, porque si te das cuenta, es aquí donde se presentaron más embarazos, entre los 19 años o más. Listo. Ahora, en el punto número 2 te dice que reúnete con los integrantes de la comunidad y diseñen en su cuaderno una gráfica que represente los resultados de la tabla. Así es que nuevamente me traigo la tabla, tú te vas a traer tu tabla y te recuerdo que estamos trabajando con la primera pregunta de la encuesta. Voy a hacer lo que es el esquema, bueno, esta forma de L. Te voy a poner aquí los intervalos porque con esto voy a graficar de 10 a 12, de 13 a 15, de 16 a 18, 19 años o más. Por acá le voy a poner como nombre frecuencia, que sería esta parte de acá. Es esta la frecuencia. Voy a ponerle los valores hasta el 20 porque el número más grande que voy a graficar sería 18. Y voy a comenzar a graficar tanto el femenino como el masculino al mismo tiempo por intervalos. El primer intervalo es 0, 0, por tal motivo va a quedar exactamente igual. El siguiente intervalo es 2 y 3, 2 para el femenino, 3 para el masculino, mira. 2 para el femenino, estamos en el rango número 2, y 3, en este caso abajito del 4, para el masculino, mira, este es el masculino. Siguiente sería 9 femenino y 12 masculino. Sería 9 femenino, que estaría bajito del intervalo 10 y del número 10, y 12, que estaría por acá. Listo. Y el último sería 18 y 16. 18, el femenino, mira, le ganó 18 y 16, aquí quedaría. Listo. No olvides colocarle tu título, tabla de intervalos de edad de cuando tuvieron a su primer hijo. Este sería el título. Y así quedaría la gráfica. De la primera pregunta. Recuerda de la encuesta de la primera pregunta. Inciso A. Ahora van a analizar y considerando las dificultades respondan. A menor edad existen mayor dificultades cuando se tiene una hija o un hijo. La respuesta es que sí, eleva el riesgo para el bebé y la madre cuando se tiene un hijo a menor edad. A menor edad. ¿Por qué? Debido a que el organismo de ella no se ha desarrollado por completo, los riesgos más comunes son el aborto espontáneo. Número 3. De manera individual, pero sin olvidar lo trabajado en comunidad, revisen el peso máximo que puede tener el útero de una persona gestante y el feto y escribe lo que se pide. Riesgos que puede tener tanto la persona embarazada como el feto al no alcanzar un peso adecuado durante el embarazo o el embarazo adolescente. La respuesta es que el bebé podría nacer antes de tiempo, es decir, tener un parto prematuro o ser más pequeño de lo esperado, pudiendo tener complicaciones de salud por tener el bebé un bajo peso. Inciso B. Implicaciones o dificultades relacionadas con el desarrollo fetal en la persona gestante y en el crecimiento del feto. Entre las implicaciones y dificultades está que en el embarazo se puede dar la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, la epilepsia, las enfermedades de la tiroide, los trastornos cardíacos o sanguíneos, el asma con un control deficiente. Las infecciones pueden aumentar los riesgos del embarazo.
4. En asamblea, analicen el peligro de las enfermedades de transmisión sexual. Para ello, consideren la actividad que trabajaron, cuáles infecciones de transmisión sexual pueden contraer cuando se repiten las prácticas sexuales sin protección. En base a este ejercicio del tema, van a responder estas preguntas. Porcentaje total de letreros con el nombre de alguna infección de transmisión sexual. En mi caso, el porcentaje fue del 50%, debido a que la mitad del salón portaba tarjetas con el nombre de sanas y el otro 50% portaba las tarjetas de transmisión sexual. O sea que era 50% para uno y 50% para el otro. Si ustedes había más personas en uno de los equipos, ustedes calculen el porcentaje. En mi caso fue la mitad. Porcentaje total de personas cuya pintura del vaso no cambió de color al mezclarlas fue el 0%. En mi caso, o sea, en el salón, fue del 0%. Es decir, todas las pinturas blancas que se le colocó pintura azul se vieron afectadas y cambiaron su color blanco a azul claro. O sea que sí hubo una afectación cuando le colocaron la pintura azul a la pintura blanca. En base a esta respuesta, vas a responder esta otra. ¿Podrían deducir un porcentaje de adolescentes que pueden infectarse en prácticas sexuales? Yo considero que existe una probabilidad del 99% de personas que al tener relaciones sexuales con otra persona infectada de alguna enfermedad se va a contagiar. Considero que es el 99%, porque de acuerdo al experimento que hicimos con las chicas, siempre se cambiaba el color. Entonces hay un alto riesgo, el 99%, de acuerdo a mi análisis, que se contagie. ¿Por qué? Porque al tener contacto directo con una persona infectada, se estará transmitiendo los fluidos corporales y por ende se quedarán en el cuerpo y esto ocasionará la infección. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, compártela con aquellos que la requieran, como tu amigo, tus cuates de tu salón de sexto grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a aquellos niños de primaria de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, para que realicen sus actividades más fácilmente. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.